voy a dividir la charla en 5 partes. Voy a dar la definición de lo que es la anemia fetal. Después voy a hablar acerca de la aluminización de los glóbulos rojos. Después acerca del diagnóstico de la anemia fetal con ultrasonido, la infección por parvovirosis, hemorragia fetomaternal y voy a terminar hablando con E-drops. Bueno, ¿cuál es la definición de la anemia fetal? La anemia fetal se define como un valor de hemoglobina por debajo del 5 percentil o 2 desviaciones estándar para su edad gestacional. Hay muchas causas de anemia fetal, pero una causa que aún es la causa de anemia fetal es la aluminización de los glóbulos rojos. Y bueno, a pesar del uso y la introducción de Rogam en 1968 en Norteamérica, aún se calcula que a la fecha en los Estados Unidos hay aproximadamente 4.000 casos al año que están en riesgo de anemia fetal. Y bueno, el RH no es la única causa de anemia fetal porque hay muchos otros antígenos, los que se llaman los antígenos regulares que están presentes en los glóbulos rojos y también ellos van a continuar siendo la causa de la anemia porque no hay globulinas para prevenir la aluminización debido a estos antígenos. Ahora, la historia inicia en 1941, cuando Landsteiner descubrió el antígeno del RH, y fue 10 años después aproximadamente cuando Bevis, y que él no es bien conocido, pero yo pienso que ha dado muchas contribuciones valiosas a la luminización de los glóbulos rojos. Bevis es la persona que en 1952 reportó que el análisis espectrofotométrico del fluido amniótico podría ser útil en el manejo del anteparto de la enfermedad hemolítica del neonato. Y de hecho esta es la persona que hizo la primera amniosíntesis. No es Lalis, pero Bevis, quien hizo la primera amniosíntesis. Bueno, más adelante Albert Lally lo hizo una contribución enorme a la iluminación de los glóbulos rojos y reportó la curva delta O de 450 en 1961 y en 1963 él hizo la primera transfusión fetal intraperitoneal. Lally era de Nueva Zelanda, pero estaba trabajando en Nueva York en ese entonces. Y en los 60 estaban Friedan, Lally y Queenan. Todos los tres trabajaban en Nueva York en la aluminización de los glóbulos rojos. Bueno, fue en 1964 que Vincent Frieder, que era un profesor asistente en Columbia, en Nueva York, que hizo la primera transfusión intravascular en un feto. Lo que él hizo fue que hizo una laparotomía, hizo una listerotomía y exteriorizó una de las extremidades inferiores del feto y él hizo una transfusión y yendo dentro de la arteria femoral, el paciente tenía 26 semanas de edad gestacional y el procedimiento fue exitoso de cierta manera, pero el bebé falleció a las 24 horas. Sin embargo, fue 2 años después que Asensio, en Puerto Rico, llevó a cabo la primera transfusión intravascular exitosa. Y Esencio estaba en Nueva York a la misma vez cuando Vincent Frida hizo este procedimiento. Vincent Frida hizo el primer procedimiento quirúrgico. Por primera vez se abrió el útero y Vincent Frida hizo esto. Frida también hizo un aporte grandísimo porque él participó y yo pienso que jugó uno de los roles más importantes en el desarrollo de Roga. Lo que hizo en ese entonces es que él tuvo el permiso para estudiar a los prisioneros en Nueva York, en los prisioneros de Sing Sing, y él tuvo el permiso para estudiar estos prisioneros cada 72 horas. Lo que él hizo fue que seleccionó
seleccionó un RH negativo y inyectó el factor de RH, y después de eso, a las 72 horas, él también les administró inmunoglobulinas. Usted lee en los libros de texto que el Rogam es bueno durante 72 horas. ¿Saben por qué? Porque porque Frida hizo el estudio cada 72 horas, y las 72 horas es simplemente el porque fue el permiso que le dieron para poder estudiar los prisioneros. Bueno, Vincent Frida, yo pienso que ha hecho un aporte muy grande a la luminización de los glóbulos rojos, pero adivinen qué, él nunca lo consideraron un profesor tiempo completo en los Estados Unidos. Yo pienso que para lo que él hizo merecía un premio Nobel, porque no obtuvo el premio Nobel, pero sí tuvo un premio Lasker hace 35 años. Y como ustedes saben, el premio Lasker, aquellos que lo reciben, muchos de ellos, yo creo que el 40% dentro de 5 años también reciben el premio Nobel. Bueno, fue 10 años después cuando Carlo Valenti, un italiano que estaba trabajando también en Nueva York, reportó que la fetoscopía podría ser utilizado para el diagnóstico de la espina bífida abierta, y también para hacer muestreos de sangre fetales. Belanti con Jeremiah y Mahoney y Charles Roddick en Inglaterra empezaron a estudiar la fetoscopía para poder hacer una transfusión a fetos anémicos. 10 años después, Fernando Defoe, un obstetra francés, empezó un estudio donde tuvo la posibilidad de obtener sangre de un feto con ultrasonido utilizando una aguja de 20. Y después de este estudio, yo pienso que empezó lo que yo denomino la anarquía en el campo de la medicina fetal, porque los diferentes centros empezaron a hacer cordocentesis, amniocentesis para poder detectar los bebés anémicos, y desafortunadamente muchos de estos bebés fallecieron y no necesitaban nada. Bueno, la amniosíntesis y la cordocentesis se utilizaban en ese entonces para el diagnóstico de la anemia fetal, y como ustedes saben, ambos de ellos son procedimientos invasivos. Ahora, yo quiero mostrarles cómo utilizamos la amniosíntesis hace 30 años, hace 20 años. Aquí podemos ver la curva de Lally, y este fue un caso que provino de New Haven Jail, porque yo en ese entonces estaba en jail. Y como ustedes saben, la curva de Lally reporta tres zonas: zona 1, zona 2 y zona 3. Y lo que la curva de Lally mide de manera indirecta el valor de la bilirrubina dentro del fluido amniótico. Y bueno, ahora en el eje Y podemos ver que está la delta de 50, así que sabemos lo que sucede cuando hacemos una espectrofotometría del fluido amniótico normal. Y lo que hizo es que la onda de longitud desde 450 como que se incrementa el valor, pero reportando que el valor, viendo ese valor y reportando sobre esta curva, nosotros podemos calcular si el feto está anémico o no. Ahora, si el valor está en la zona 1, el feto no es anémico. Si está en la zona 2, el feto probablemente no es anémico, pero de pronto se va a convertir en anémico. Y si está en la zona 3, probablemente el feto es anémico. Ahora, miren los puntos. Aquí podemos los puntos verdes. Y un paciente que estaba en riesgo de tener un feto anémico, y ella fue sometida a 6 procedimientos, y adivinen qué, el feto no era anémico. Pero esta es la manera como estábamos utilizando la amniocentesis hace años. Los pacientes se les hacían 4, 5, 6 amniosíntesis y no necesitaban nada. Y haciéndose la amniosíntesis estábamos creando un problema. Ahora, fue en los 80 donde nosotros empezamos a ver el flujo sanguíneo de la arteria cerebral media. Fue en el 87, 86, y en ese entonces nosotros no teníamos un Doppler de color. Ahora ustedes pueden ver aquí el círculo de Willis en un feto. Como pueden ver, como ahora esto se saca la imagen con Doppler de color. En ese entonces simplemente utilizamos un sistema negro y blanco, y pensábamos que viendo a la arteria cerebral media,
porque nosotros podríamos diagnosticar la anemia fetal, porque lo que nosotros decíamos era esto. Si el feto es anémico, ¿qué es lo que sucede? Es que la viscosidad de la sangre se reduce y el gasto cardíaco se incrementa, y nosotros pudimos demostrar un incremento en el gasto cardíaco en un feto anémico. En la consecuencia de estos dos es que la velocidad de la sangre se incrementa. Por tanto, si nosotros tenemos la posibilidad de medir la velocidad de la sangre, también podemos diagnosticar la anemia. Y bueno, simplemente unos cuantos conceptos. Ayer, si recuerdan, hablamos acerca del ángulo entre el ultrasonido, el haz del ultrasonido y la dirección del flujo sanguíneo. Ahora, cuando nosotros medimos la velocidad, este ángulo debe estar a 0 grados. Y si está a 0 grados, el valor que nosotros obtenemos en el eje Y es el valor real de la velocidad de la sangre, está muy cercano. Estos son los pasos que nosotros utilizamos para poder mostrar de manera adecuada la arteria cerebral media. La arteria cerebral media se debe visualizar en toda su longitud, y es muy fácil el obtener un ángulo de 0 grados, y por tanto la velocidad de la sangre puede ser medida fácilmente. El motivo por el cual seleccionamos la arteria cerebral media y no otro tipo de vaso es porque es muy fácil obtener un ángulo de 0 grados, no es más, porque además esto es un vaso que es muy grande, que nos puede dar información acerca de qué sucede en la circulación de la sangre del feto. Nosotros hicimos este estudio donde tratamos de ver la arteria cerebral media, obtuvimos el rango de referencia para velocidad sistólica pico, la cual es el último punto más elevado de la onda, y aquí pueden ver los puntos. Y nosotros vimos que había un incremento de la velocidad a medida que avanzaba la gestación. Después de eso, lo que nosotros hicimos es que graficamos en la curva que habíamos obtenido, graficamos los valores de la arteria cerebral media de velocidad sistólica pico obtenida en aquellos fetos que eran anémicos hasta el momento de la cortocentesis, y lo que encontramos es que sí, en muchos fetos el valor estaba por encima del límite superior de lo normal, pero en muchos otros casos no lo era. Así que estuvimos un poquito decepcionados cuando encontramos estos resultados, pero dijimos, bueno, por lo menos si el valor está por encima de la media, sabemos que el feto no es anémico. Sí, estábamos pasando algo por alto, y éramos el último grupo viendo esto, porque alguien ha visto esto y dice no sirve, así que no pierdan tiempo estudiando la teoría cerebral media. Fue unos años después cuando uno de mis fellows, Gutu Oz, estaba viendo los valores de la hemoglobina en la arteria cerebral media que habíamos obtenido a lo largo de los años, y él encontró esta curva. Y cuando él encontró esta curva, nosotros pudimos comprender qué es lo que hemos pasado por alto, porque la información que obteníamos de la curva es la siguiente: si el feto no está muy anémico, la velocidad no va a cambiar mucho, pero si el bebé se vuelve anémico, hay como una correlación lineal entre la hemoglobina y la arteria cerebral media, en este caso, por encima de la media, porque los valores han cambiado a medida que avanza la gestación. Y por tanto nosotros hicimos 8 grupos en diferentes partes del mundo, y primero tratamos de evaluar, vimos el rango de referencia para la hemoglobina fetal a medida que avanzaba la gestación, y todos estos valores, todos estos puntos estaban en la cordocentesis que hacíamos en la época, y usted a veces pueden ver que la cordocentesis se hace a las 40 semanas. ¿Pero por qué él hizo las 40 semanas? ¿Por qué? Porque hace años estábamos haciendo la cordocentesis para pacientes que tenían ITP para poder ver la anemia en el bebé. Y en ese entonces habíamos hecho tantos casos, y desafortunadamente no recuerdo un caso en que un bebé de un feto que estaba anémico, así que ya no lo hacemos. Pero bueno, esto nos dio la oportunidad de obtener el rango de referencia con el percentil 59 a medida que avanzaba la gestación para la hemoglobina fetal. Y nosotros también definimos la anemia leve, la anemia moderada y la anemia severa.
Bueno, muchas veces a medida que la gente estudia 1,000, 2,000, 10,000 pacientes y a veces no se necesitan tantos casos. En este estudio nosotros estudiamos 111 fetos y pudimos hacer algunos cambios. Aquí ustedes pueden ver los valores de la hemoglobina normal, del rango de referencia normal, y los puntos representan los valores de la hemoglobina en los fetos sometidos a una cortocentesis, porque basado en los criterios tradicionales de hace años estaban definidos o considerados ser severamente anémicos. Como pueden ver de este grupo, usted se da cuenta que más del 70% de los fetos que estaban sometidos a una cordocentesis durante la cordocentesis eran interanémicos o tenían o no eran o no anémicos o tenían una anemia leve, y los que tenían una anemia severa, el 30%, eran hidrólicos. Así que como nosotros, así fue, funcionamos. Como 20 años hicimos eso. Nosotros también tratamos de ver, en el mismo grupo tratamos de ver la arteria cerebral media, la velocidad sistólica pico, y nosotros tratamos de obtener estos puntos de corte de 1.5 sobre la media, y dijimos, bueno, si tenemos que utilizar la arteria cerebral media y la velocidad sistólica pico para poder determinar si hacemos una cordocentesis o no, bueno, nosotros hubiéramos evitado un procedimiento en casi el 70% de los fetos, que esto es el valor de la arteria cerebral medio en un feto no anémico, que son los puntos amarillos. Y también dijimos, hubiéramos detectado todos los casos de anemia moderada o severa. Ahora, después de este estudio, muchos grupos dijeron, bueno, este es un estudio muy bueno, lo publicaron en el New England Journal of Medicine, pero alguien dijo, bueno, ustedes no han utilizado los parámetros para determinar si se hace una cardiocentesis o no. Y este es el motivo por el cual Roland Zimmerman, que es el presidente de Obstetrics y Gynecology en la Universidad de Zúrich, en Suiza, nos reunimos en los Estados Unidos y hicimos otro estudio donde con 5 centros de referencia, y en este estudio nosotros estudiamos la velocidad sistólica pico de la arteria cerebral media para poder determinar el momento de la cordocentesis en aquellos pacientes con riesgo de anemia. Hicimos 125 fetos y yo les comento que en este entonces estábamos un poquito nerviosos y nosotros evitamos un procedimiento innecesario en 90% de estos fetos. Y bueno, nosotros también hicimos unos procedimientos no necesarios, inducimos el parto en algunos pacientes que no tenían un feto anémico. Y lo que nosotros aprendimos en este estudio es que después de 34 o 36 semanas de gestación, la tasa de falsos positivos en la arteria cerebral media se incrementa. Y bueno, en otro estudio que nosotros hicimos es que tratamos de ver la velocidad sistólica pico en la arteria cerebral media en fetos en riesgo de anemia, y tratamos de predecir aquellos que se tornaron anémicos. Y esto fue lo que obtuvimos. Si usted quiere decir, esta es la pendiente en un feto normal con partos no anémicos. Aquí está la pendiente de fetos que tuvieron anemia leve, y en rojo los fetos que desarrollaron anemia severa. Así que hoy en día, si usted hace 3 o 4 valores y los reúne, usted puede obtener la línea de regresión y usted puede ver dónde está. Pero yo les digo que en términos prácticos esto no es necesario. Sí, para publicar, yo pienso que está bien, pero en términos prácticos usted no necesita hacer esto. Lo que hacemos hoy es que tratamos de ver la tendencia en la gráfica de la arteria cerebral media, y nosotros decimos que para más de 10 años o 12 años no hemos pasado por alto un solo caso de anemia y no hemos hecho ningún tipo de procedimiento innecesario en un paciente que está a riesgo de anemia. Y lo que nosotros hacemos es tratamos de ver la tendencia, porque si usted mira un valor y está por debajo de 1.5 de la media, usted sabe que el feto no está anémico. Pero ¿será que se va a convertir anémico en las próximas 2 semanas? Así que lo que hacemos es que tratamos de ver la tendencia, y especialmente después de 34 o 35 semanas de gestación. Esto es muy importante porque a veces tenemos valores
que están cercanos al 1.5 o por encima del 1.5. En este caso no hacemos un procedimiento si la tendencia es más o menos la misma, porque sabemos que ese feto no es anémico. Pero miren, en este caso aquí tenemos los valores y de un momento a otro el valor se dispara. Hicimos una cordocentesis. En este caso la hemoglobina fue de 7.4 y después de eso, si usted hace una transfusión al feto, la velocidad desciende. Cada vez que hacemos una transfusión al feto, la velocidad desciende y después de eso se incrementa nuevamente y nuevamente baja nuevamente cuando usted haga otro procedimiento. ¿Qué tipo de pacientes son candidatos para la evaluación de la velocidad sistólica pico de la arteria cerebral media? Bueno, los pacientes que tienen un riesgo de tener un feto anémico. Si no hay riesgo de un feto anémico, no lo hagan porque no es necesario. Usted solamente va a tener un falso positivo y usted va a empezar a hacer qué hacer. Ahora, el uso indiscriminado de la velocidad sistólica pico de la arteria cerebral media puede ser más nociva que benéfica. ¿Dónde necesitamos muestrear? Bueno, aquí vemos la arteria cerebral media, y aquí podemos ver la arteria cerebral anterior, la posterior, vemos la comunicación posterior y aquí vemos la proximal medial. ¿Dónde hacemos el muestreo? Si yo saco la muestra aquí o acá, yo pienso que yo voy a obtener más o menos el mismo valor. Pero en la realidad, es el mejor lugar para hacer la muestra de la arteria cerebral media, porque nosotros hicimos un estudio en dos centros con dos doctores, dos estenógrafos en diferentes centros, y lo que encontramos es que la parte inferior para la velocidad pico de la arteria cerebral médica es cuando el valor se obtiene más o menos en este punto. Si lo hace de manera correcta, incluso si usted va aquí, va a obtener el mismo valor, pero la flecha estaría más elevada. Pero no utilizamos un corrector del ángulo porque en el mismo estudio vimos que utilizando un corrector del ángulo la variabilidad iba a ser mayor. Y lo que se piensa es que utilizando un corrector del ángulo nosotros solamente podemos subcalcular la velocidad. Entonces, si nosotros tenemos un alto valor está bien, pero si está bajo podemos subestimar, pero con el ángulo corrector del ángulo usted puede subestimar o puede sobreestimar la velocidad, así que no pienso que sea bueno. Bueno, sí se hizo un estudio que fue publicado en el New England Journal of Medicine, el estudio Diamond, y en este estudio con 10 centros médicos, nuestro centro fue parte de este estudio, pero lo que los autores hicieron es que ellos trataron de comparar los resultados, la diferencia delta de resultados de la amniocentesis con la velocidad sistólica pico de la arteria cerebral media. Lo que encontraron es que la velocidad pico de la arteria cerebral media va mucho mejor que los resultados de la amniocentesis en términos de sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos. Y fue en el 2006 que ACOG con este boletín dijo que la velocidad sistólica pico de la arteria cerebral media ya no es una herramienta de investigación, pero puede ser utilizado para tomar decisiones clínicas en manos de operadores experimentados. Yo les digo esto, yo llevo trabajando en esto como 20 años y muchas veces iba a reuniones, especialmente en los 90, y usted no se imagina cuánta gente se reía de los datos que yo reportaba. Decían que eso era un chiste. Y yo pienso que eso fue, no sé si fue mi acento o qué, pero yo creo que Nick Fish me dijo, mire, Giancarlo, nosotros creemos que usted simplemente quiere darse un nombre. Nosotros no te estamos prestando atención. Y yo les digo esto, y la gente, y bueno, y he podido hacer muchas cosas porque esto fue muy sencillo. Bueno. ¿Y qué pasa con el algoritmo para el manejo de la luminización de glóbulos rojos? Todo esto ustedes lo pueden encontrar en los libros de texto. Pero yo pienso que lo debe cambiar. Si usted mira algunos de los textos antiguos, es que en vez de la amniosíntesis debemos tratar de hacer la velocidad sistólica
pico de la arteria cerebral media en estudios secuenciales. Bueno, esto es un video antiguo, yo nunca lo he cambiado, pero esta es la manera como se debe hacer una muestra de la arteria cerebral media. Usted llega al círculo de Willis. Después de eso, usted hace una imagen de la arteria, de la arteria cerebral media próxima al transductor y se debe visualizar toda la longitud, porque si no se visualiza toda la longitud, no necesariamente el ángulo va a estar en 0 grados. Después de eso, las ondas deben ser más o menos las mismas. Obviamente se puede tener una variación 38, 51, 47, pero si usted tiene el feto en reposo, no va a tener 30 o 35. Y bueno, ¿será que la velocidad sistólica pico de la arteria cerebral media confiable para la diagnosis de anemia fetal por otras causas? Bueno, yo pienso que hay mucha literatura. La respuesta es sí. Hay muchos estudios en infección por parvovirosis. Hicimos unos estudios hace años multicéntricos sobre esto, hemorragia feto-mortal, hidrops no inmune, TAPS. Ustedes ya escucharon acerca de TAPS esta mañana. Y ahora, este es un caso que proviene de hace tiempo. Yo pienso que el paciente tuvo un embarazo no complicado y yo pienso que estaba 36 semanas y antes ella había ido al consultorio del doctor y el trazado era reactivo, pero recuerden que ella vino a vernos y bueno, había estos patrones. Pero bueno, nosotros también ubicamos el transductor en el estómago simplemente para ver la arteria cerebral media y ver dónde estaba el valor. Bueno, esto fue un caso de hemorragia fetomaternal. Creo que estaba en 7 o en 10 la anemia, pero bueno, la velocidad sistólica pico de la arteria cerebral media también es muy útil en el caso de hidrops y como ustedes saben, el hidrops puede ser inmune o no inmune. Hoy en día la mayoría, el 90% diría yo, del hidrops no inmune se representa el 90% de los casos de hidrops. Y bueno, esto fue un estudio muy bueno, de hecho es mucho más reciente, hecho por SFM en el American Journal este año, pero viendo este estudio, estas son las causas que nosotros podemos encontrar cuando tenemos un caso de hidrops. Y bueno, con el Doppler nosotros podemos tener diferentes tipos de ondas, ausente, reverse, normal. Bueno, esto es un caso de e-drops que nosotros estudiamos hace muchos años. Esto fue una enfermera que estaba trabajando con nosotros y bueno, 24 años, primigrávida, 32 semanas de gestación con e-drops de un gemelo, tenía un embarazo gemelar, y tenía RH negativo, pero el tamizaje de los anticuerpos había sido negativo. A las 16 semanas ella recibió ROGAM a las 28 semanas de gestación, así que yo pienso que había un prenatólogo maravilloso diciendo por qué el bebé es hidrópico. Bueno, la velocidad de la arteria cerebral media era de 116 centímetros por segundo y nadie pensó que esto podría ser anemia. Y de hecho era la jefe de maternofetal. El jefe de maternofetal decía que no estaba anémico. Yo pienso que este fue el caso de anemia. Yo pienso que reportó 10 y fue dividido y fue por el RH. Nosotros leemos que durante el primer embarazo esto no sucede, pero esto fue una de nuestras enfermeras primigrávida y ella se sensibilizó a pesar del ROGAM a las 28 semanas de gestación. El mismo paciente, esto es algo que pienso que es importante contarles, este embarazo le fue bien, al bebé le fue bien. Años después ella regresó y uno de los perinatólogos dijo, este bebé es anémico. Ella solamente tenía 16 semanas. Tenía 17 semanas, la velocidad estaba elevada, así que la enviaron para una transfusión. Pero el jefe de perinatología dijo, no, 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 no se preocupen por eso, todo va a salir bien y el bebé no es anémico. Adivinen que una semana regresó y el bebé estaba hidrópico, el mismo paciente, una enfermera de nuestra sala. Entonces, aquí vemos que hace unos años hubo un caso de e-drops en los Estados Unidos y habían personas de todo el mundo que participaron. Había como un quiz porque les está el bebé hidrópico y no podían encontrar el motivo por el cual y por tanto le preguntaron a los expertos mundiales. Y los expertos mundiales dieron muchas definiciones. Alguien dijo, este bebé no es anémico, bueno, y alguien más dijo, bueno, sí es anémico.
Pero yo pienso que el paciente fue sometido a una cordocentesis, el bebé fue anómico, estaba anémico, fue transfundido y le fue bien. Ahora, cuando tenemos e-drops, yo pienso que nosotros, es diapositivo es muy importante porque simplemente hay que ver las anormalidades en el ritmo, podemos ver si hay una cardiopatía congénita, anemia, etcétera. Después de eso, lo que se puede hacer, estas son las recomendaciones. Yo pienso hoy en día, si tenemos un caso de e-drops y no sabemos qué hacer, lo que debemos hacer es un ultrasonido. Después de eso, tratemos de ver la arteria cerebral media. Si es normal, no hay que hacer una cordocentesis o eventualmente ponerse en amniocentesis si quieren verificar el cariotipo o si quieren hacer otro tipo de estudios con el cariotipo. Y pueden hacer pruebas maternas. Es decir, hoy en día con el MCA-PCB no hay que hacer una cordocentesis si no es necesaria. Y bueno, veamos algunos ejemplos de casos. Yo pienso que ya les mostré esto. Bueno, tenemos este incremento en el delta, en el fluido amniótico, y los perinatólogos hicieron o trataron de trabajar con la cardiocentesis 2 veces para hacer una transfusión del feto. No tuvo éxito y vino y nos vio y les dimos la opción de una cardiocentesis para hacer la arteria cerebral media. Ella prefirió la velocidad sistólica pico de la arteria cerebral media. En este caso, yo creo que esto ya se los mostré como después de un mes, después de un mes así estaba el bebé. Este es otro caso, esto es un caso de un KEL. El doctor era un obstetra, era una endocrina y ella vino y nos vino porque el grupo previo había hecho una amniocentesis y el feto era aquel positivo. Ella vino y nos vio y ella quiso hacer la arteria cerebral media, la hicimos y esto fue lo que sucedió. De repente, boom, la arteria cerebral se incrementó, hicimos una cortocentesis y el HCT era 17, el bebé no era hidrópico, se hizo transfusión y fue a 31 y después esto fue lo que sucede, que sube y baja. El caso 3, esto fue un caso de un DAFE y miren a la importancia de la tendencia. Cuando el valor se convirtió en 1 sobre 1024, nosotros nos pusimos nerviosos porque pensamos que el bebé podía ser anémico, pero no hicimos nada, continuamos, la tendencia fue normal y el bebé fue no anémico al nacer. De hecho, más adelante el valor llegó a 256. Y el matrocrito al nacer fue de 41%. Bueno, aquí tenemos otro estudio, caso muy interesante. El paciente estaba aquel sensibilizado y ella había tenido una pérdida anterior a las 22 semanas de gestación por e-drops en el feto. Y bueno, el padre del bebé era homocigótico para aquel. Esto no fue un caso mío, pero fue un caso de un colega de otra ciudad. El paciente fue sometido a 3 cordocentesis no exitosas a las 21 semanas, antes de las 22 semanas, porque cuando hay e-drops en un embarazo, en la próxima embarazo, el e-drops se presenta antes que en el embarazo anterior. Y ella fue referida al centro de este amigo mío, de este colega, y yo recuerdo que él me llamó y me dijo, Giancarlo, yo tengo este caso. El paciente, no es fácil hacer una cordocentesis. Yo no estoy seguro de que yo pueda hacer una cordocentesis. La velocidad sistólica pico de la arteria cerebral media está normal. Entonces yo le dije, bueno, eso no tiene lógica porque si tenemos el padre homocigótico, el bebé debería ser anémico, pero si es normal, simplemente mira a ver qué pasa. No se hizo la cordocentesis y después se pusieron muy nerviosos. ¿Qué está pasando? Porque el bebé no está hidrópico. ¿Qué pasa? En ese entonces él repitió, o el padre del bebé se reevaluó y adivinen qué, el padre era heterocigótico para aquel y el feto obviamente era un aquel negativo. En conclusión, yo pienso que la historia de la anemia fetal, en mi opinión, es muy buena porque es un espejo de lo que está pasando en medicina fetal el día de hoy.
Y hace 50 años nosotros teníamos que abrir el útero para hacer una transfusión al feto. Hoy en día nosotros simplemente tenemos unos cuantos casos y eventualmente simplemente podemos hacer un ultrasonido y decir sí, acá está el procedimiento, no, y la mayoría de las veces no hacemos nada. Lo mismo sucede hoy en día tratando de ver a la hernia diafragmática. Recuerda que empezamos abriendo el útero en San Francisco, hicieron 2 ensayos randomizados y de pronto, no sé, pero de pronto nosotros necesitamos simplemente hacer el procedimiento con un escopio de 1 milímetro en algunos casos. Incluso para el melingocele, yo les digo, los datos son sólidos, obviamente hay que escribirlo, pero yo no soy un fan de abrir el útero. Yo no sé si ustedes han visto esos procedimientos. Son impresionantes y son muy agresivos. Y honestamente, al día de hoy, si yo con uno de mis bebés no les haría una intervención prenatal para el meningocele, yo esperaría hasta después del parto. Así que yo pienso que debemos ser menos invasivos, incluso con el meningocele debemos ser menos invasivos. Yo pienso que con el tiempo, en 5 o 10 años, el procedimiento se va a hacer con endoscopio. Se ha intentado en el pasado, no ha sido muy exitoso, pero yo pienso que debemos ir hacia allá porque la obstetricia moderna no pienso que tenga lógica abrir el útero. Y yo pienso que hay este tipo de revisión para el manejo de la anemia fetal y si usted no lo ha visto, yo sugiero que de pronto si les interesa, ustedes pueden ver esto. Esto salió publicado en junio de este año y pienso que está buen hecho. Yo pienso que los investigadores hicieron un gran trabajo y probablemente resumieron muy bien lo que puede hacerse hoy en día cuando usted está lidiando con casos de riesgo de anemia. Muchas gracias.